Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Sara, estoy aquí de nuevo para contaros en este nuevo tutorial, en esta nueva entrega que cada mes pues voy haciendo con todo mi cariño, mi profesionalidad y mi experiencia que pongo a vuestro servicio para animaros, informaros, contaros y sobre todo descubriros pues la cantidad de cosas que puede llegar a tener esta hermosa y difícil profesión que es la de ser actor. Bueno, gracias por asomaros a esta ventana de conocimiento, porque con ello demostráis vuestro interés, vuestra capacidad pues no sé, incluso de estímulo para poder descubrir cosas nuevas, querer descubrir cosas nuevas, y a mí eso me llena de muchísima satisfacción y de muchísimo orgullo, y me encanta que estéis ahí siguiendo estos tutoriales. Bueno, en esta nueva entrega quiero hablaros del lenguaje no verbal. Importantísimo no solamente en el tema y en el aspecto que nos ocupa, que es en un aprendizaje en cuanto a la interpretación que tienen los actores en el entorno del teatro, en el entorno del cine, y que es tan importante porque el cuerpo, aunque no estemos hablando en ese momento, el cuerpo sigue contando una historia. Bueno, el actor sí está capacitado y está entrenado para desarrollar efectivamente con esa técnica pues el seguir teniendo una presencia escénica. A eso se le llama presencia escénica. ¿En qué consiste? En que mientras está el foco, llamamos foco a la parte en la que se está desarrollando en otro momento en la escena pues la acción, que pueda ser de un solo actor, varios actores, y otros actores que están acompañando esa escena simplemente no intervienen en un concepto entendiéndolo como diálogo, como una conversación, sino que están en escena pero no están hablando. Para no desviar ese foco de atención que mantienen los compañeros, los actores que sí están contando verbalmente esa historia, el resto del elenco, el resto de los compañeros que permanecen en escena tienen que tener pues esa otra transformación de comunicación que es el lenguaje no verbal. Con ello están contando una historia porque el cuerpo, la respiración, la mirada, el cómo nos movemos, cómo respira, cómo nos movemos por ese entorno, dentro de ese silencio, el cuerpo sigue contando una historia, está transmitiendo una información al espectador y como herramienta pues efectivamente se desarrolla para poder seguir transmitiendo lo que es el contexto de la historia. Muchas veces me habéis oído decir que cuando uno sale al escenario, con todo lo que conlleva en cuanto a la concentración, bueno, los nervios naturales que te hacen sentirte vivos, precisamente por eso, por la responsabilidad que tiene pues enfrentarse a un público, cuando ya nos está hablando, nos está contando una historia, es tanto más importante las personas que siguen en escena que tienen que transmitir. Uno, aunque no hable, tiene que estar en una presencia escénica, como digo, que es como se le llama al término, perdón. Tiene que estar contando una historia. Su personaje sigue sucediendo algo, aunque sea en silencio. Bien, pues porque sigue manteniendo una contención en cuanto pues, a la forma en que respira, se mueve, observa su entorno, cómo interactúa con alguna mirada de otro compañero, de otro personaje. De hecho, hay una práctica que hacemos mucho, quizá por deformación profesional los actores, que está basada, ya lo he dicho en algunas entregas anteriores, en la observación. El actor es, por inercia y por deformación, es un gran observador del entorno, del medio, de todo lo que le rodea, porque todo lo que le rodea sigue contando una historia, sigue estando en un contexto de una obra, de una escena, y todo es importante desde lo que se está contando, cómo se está contando, en qué manera se está desarrollando toda la escena y las personas, o en este caso los personajes que componen esa escena, esa obra. Bien, el lenguaje no verbal no solamente se estudia o se desarrolla como herramienta interpretativa en lo que es el teatro o en el cine, sino que bueno, nos puede valer para cualquier otra situación de nuestra vida diaria. Muchas veces, quizás pues por nuestra propia naturaleza de introvertidos, ser muy cortados, ser muy tímidos, en algunas situaciones, incluso en esa contención en la que uno está, pues digamos, a resguardo en su zona de confort, en el más absoluto de los silencios o intentando pasar inadvertido, es justo cuando más información estamos dando. Involuntariamente estamos dando información, hablemos o no hablemos. El lenguaje no verbal, muchas veces lo habréis oído, es importante en muchísimas situaciones, porque es verdad que a veces lo que se cuenta parece que se piensa, pero lo que se tiene contenido, pues tratas igual de disimularlo o no, dependiendo de esa concentración o esa habilidad barra, bueno, digamos,
espontaneidad o no que uno tenga sobre el control de sí mismo y de la situación. Es muy imposible, aunque estemos quietos, no seguir contando algo, no transmitir algo a la otra persona. Mismamente, el lenguaje no verbal se demuestra en una conversación entre las personas que están hablando y las personas o la persona que está hablando y las personas o persona que reciben lo que se está contando. Simplemente un gesto de aburrimiento, o simplemente que se te abra la boca o estar distraído, no interactuar en el campo visual, es decir, mirando a tu interlocutor, da muchísima información. También hay una cosa que es muy curiosa, que posiblemente después de este tutorial observéis, que es el arte de observar al que no sabe que está siendo observado. Es como muy largo el contenido, pero la raíz, la esencia es muy fácil, porque cuántas veces, si no os ha pasado, seguramente a lo largo de vuestra vida más de una vez, pero si no os ha pasado os pasará, que hay unos segundos de tiempo en los que uno ve a una persona, reacciona y es como, Dios mío, por ejemplo, ¿no? Ese vecino que viene que no te apetece hablar con él y cómo me escondo, dónde me escondo, y saber sobre todo en tu cabeza mientras buscas ese plan de fuga, ¿no? Saber si se habrá notado o no se habrá notado, me habrá visto o no me habrá visto, o simplemente cuando estamos en la calle, en el metro, en cualquier situación cotidiana en la que uno simplemente está observando su entorno alrededor, o observa a otras personas o una escena, lo que se esté desarrollando en ese momento, observar simplemente qué está sucediendo y cómo sucede. Y el lenguaje corporal cobra pues esa esencia, ¿no? Esa importancia de que aunque no hables, el cuerpo está contando una historia, transmite algo, transmite un nervio, transmite una emoción, transmite una sensación. Y eso el actor lo tiene que tener muy integrado a la hora de interpretar tanto al personaje con su personalidad y lo que esté contando en el texto, como cuando no lo hace. Cuando no lo hace es todavía incluso más importante. Observaros, porque en cualquier momento todo el mundo tenemos como un diálogo interno, algo, una vocecita que de hecho estamos tomando decisiones constantemente, qué hago, qué no hago, a dónde voy, qué me llevo, llamo, no llamo. Todo eso se muestra incluso aunque no queramos, si, bueno, pues a un buen observador se podría decir pocas palabras bastan, ¿no? Haciendo referencia al gran refrán tan sabio que tenemos en esta cultura nuestra española. También se hace muy presente, por ejemplo, en actos como puedan ser pues, todos los actos que tienen que ver con personas a las que se dirigen un texto o una idea, o se trata de convencer o de informar sobre algo. La gran comunicación que puede haber, ya no solamente con la voz, con el tono, sino simplemente con los actos, ¿no? El moverse, el expresar con las manos. Hay personas que hablan, siguen apoyando un texto, como me estáis viendo, pues con una rotundidad. Ahí tenemos, por ejemplo, a los políticos, ¿no? También los políticos estudian este arte noble de comunicar sin tener que a lo mejor prestar atención no tanto a lo que se está diciendo, sino cómo se está diciendo o qué trato de decir con mi cuerpo. No es lo mismo salir en una situación tensa que en una situación pues, más relajada. Convencer y creer en lo que uno está haciendo. El actor no es más que eso, una esponja que absorbe todo y reacciona ante todo en una escena, en una situación, en una obra de teatro, sobre lo que está pasando, cómo está pasando, a quién le está pasando, cómo le afecta, de qué manera le afecta, las luces, el entorno, la colonia, la ropa que lleve puesta. Y todo lo que digamos o no digamos sigue contando una historia y sigue siendo importante, porque eso es lo que hace que crezca y que se componga la maravillosa escena o la maravillosa obra completa en un trabajo de actor, como pueda ser pues, cualquier representación que se tercie. Muchísimas gracias y hasta la próxima entrega. Aquí nos vemos. Cuidaros.